Muy bien, chicos, bienvenidos. Vamos a silenciar micrófonos, estén atentos a los micrófonos. Yo los silencio, pero por las dudas igualmente estén atentos. Esta conferencia está siendo transmitida por Facebook, así que si por alguna razón no pueden ingresar de vuelta al Zoom, pueden redirigirse al Facebook. Vieron que yo les dejé el link, cualquier cosa pueden seguir viéndolo a partir de allí. ¿Bien? Y si alguien se tiene que retirar, va a quedar grabado, así que me piden de vuelta la grabación y con gusto se las comparto. Muy bien. Vamos a volver a repetir este taller, lo dimos el año pasado, así que vamos a volver a repetirlo porque me lo han solicitado bastante. Así que qué mejor que volver a compartirlo para que llegue a más personas, y para que puedan darle otros usos a los imanes. Para los que ya son biomagnetistas, quizás ya conocen acerca de este tema, entonces seguramente tienen sus imanes para imantar el agua, pero quizás falte un poquito de información sobre qué es el agua magnetizada, para qué sirve, qué otros usos le podemos dar, cuál es la polaridad correcta que yo tengo que impactar el agua para poder tomar según mis afecciones de salud o para lo que lo necesite. Así que vamos a estar viendo toda esta información. Si alguien es la primera vez que entra a uno de nuestros talleres, vamos a comentarles que estos talleres son abiertos para todo el público, son gratuitos. Brindo estos talleres una vez por mes a los grupos de BioVitality. Si alguien no está en el grupo y lo está viendo a través de Facebook, luego puede dirigirse a alguna de mis publicaciones. Yo siempre estoy compartiendo el link del grupo, así que se pueden sumar para poder tener acceso a estos talleres gratuitos. ¿Bien? Así que la idea es que todas estas cosas puedan llegar a cada vez más personas, que pueda conocerse y que pueda ser un complemento para la salud. Siempre hablamos de que la medicina alternativa, a mí me gusta decir que más bien es complementaria. ¿Complementaria a qué cosa? ¿A la medicina tradicional, a la medicina convencional? Esa es la idea, que no nos opongamos a lo que dicen las directrices médicas o la medicina convencional, sino que podamos acompañar los tratamientos médicos con otras cosas también que nos brinda la naturaleza, o con otras cosas que quizás tengan menos efectos secundarios y que sean menos invasivos al organismo humano. Bueno, una de estas cosas que nos ofrece los imanes es justamente ayudar a impactar el agua y que de esta manera podamos conseguir un agua modificada. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo son las bases, los argumentos del agua magnetizada, y luego cómo lo podemos utilizar y para qué las podemos utilizar. Vamos a aprender que no solamente lo podemos tomar, sino que también se lo podemos dar a nuestras mascotas. También podemos impactar nuestras plantas para mejorar su crecimiento, para ayudar a germinar semillas. Podemos también magnetizar cremas, aceites corporales, otros líquidos. Pero bueno, yo siempre recomiendo el agua porque el agua es lo que más necesitamos en el organismo y es lo que necesitamos para mejorar nuestra hidratación, ¿bien? Y por ende mejorar nuestro metabolismo. ¿Me están escuchando bien todos? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Escuchamos muy bien. Ya. Veo por acá que un Perfecto, G se escucha. me dice, no te escucho. G, a ver, vamos a escribirle por si no me escucha. Perfecto, se escucha. Muy bien. Vamos a escribirle a G, que me acaba de escribir. Le puse que active su audio. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Este taller es para propósitos informativos y educativos. El consumo de agua magnetizada en forma periódica acompaña, no suple el tratamiento médico y la administración de medicamentos sugeridos por el profesional. Bien, entonces como siempre decimos, acompañamos. Esto no va a suplir un medicamento, no va a suplir un tratamiento médico en absoluto. Bien, entonces, ¿qué sería esto del agua magnetizada? Bueno, es un agua que está siendo sometida a un campo magnético procedente de imanes permanentes.
El agua inducida por la fuerza del magnetismo cambia las características del agua, como temperatura, densidad, tensión superficial, viscosidad, conductividad, y cuando lo exponemos a imanes débiles, no, cuando lo exponemos a imanes con una suficiente fuerza magnética, un suficiente gausaje. Bien, necesitamos que tengan un suficiente gausaje o potencia para que podamos lograr un efecto de modificación en el agua. Lo mismo cuando aplicamos imanes terapéuticos, decimos que son terapéuticos porque tienen la suficiente fuerza para que al impactarse en el cuerpo pueda ejercer un efecto beneficioso en la salud, un efecto terapéutico. ¿Bien? A ver, cuando decimos agua magnetizada, no sería el término más correctamente para aplicarse, ¿bien? No es el término más correcto, decir que puedo magnetizarla. ¿Por qué? Porque el agua no es un elemento que se pueda magnetizar en sí. Pero entonces, ¿cómo logramos estos efectos? Bueno, ahí vamos a ir viendo. Para empezar, vamos a entender que los elementos pueden ser paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos. ¿Qué significa esto? Que un elemento sea ferromagnético quiere decir que tiene la propiedad de magnetizarse. Si yo le acerco un imán a ese elemento, a un pedazo de hierro, por ejemplo, este pedazo de hierro se va a magnetizar. Quiere decir que es un elemento ferromagnético. ¿Bien? Ahora, tenemos elementos que no se magnetizan, que si yo le acerco un imán, no va a suceder que atraiga esa potencia y que al mismo tiempo pueda ser también como si fuese un imán. ¿Bien? Uno de esos elementos es el agua. El agua es un elemento diamagnético. Quiere decir que no es un elemento que se vaya a magnetizar como tal, ¿sí? No es que le vamos a transferir ese magnetismo, no. Sería lo más correcto decirle agua imantada, pero como lo más común es conocerla como agua magnetizada, vamos a seguir usando el término más tradicional, agua magnetizada. Es un agua imantada, quiere decir que está siendo impactada por un imán y que se le están modificando algunas propiedades. ¿Qué es lo que vamos a lograr al impactar en el agua diferentes polos? Tenemos dos polos, ¿no? Polo en polaridad sur o polaridad norte, o el polo negativo o el polo positivo, como lo conozcamos. Bueno, cuando nosotros impactamos en el agua, el polo adecuado, y lo dejo reposar durante varias horas, mínimo 8 horas, 1 litro de agua o 2 litros de agua, el agua dijimos que como es diamagnética, no se va a magnetizar, no es que le estoy transfiriendo las propiedades magnéticas, ¿se entiende? Con los campos magnéticos, ¿qué es lo que voy a lograr? Mientras esté impactándose sobre el imán, lo que voy a lograr es que las moléculas del agua se reordenen, ¿bien? Y al ordenarse, van a cambiar algunas propiedades físicas y algunas propiedades químicas, físico-químicas, como por ejemplo voy a mejorar el sabor del agua. La voy a percibir al gusto un poco más fresca, va a ser un poco más sabrosa, la voy a notar más ligera, le puedo proporcionar algunas propiedades más bien ácidas o algunas propiedades más bien alcalinas, o la puedo equilibrar, digamos, tenerla más bien neutro, como debe ser. El agua en realidad es muy cercano a lo neutro, pero el agua pura, el agua rica en minerales y el agua que debería tomar todo ser humano, es un agua ligeramente alcalina. ¿Por qué? Porque tiene que tener la misma similitud de nuestro plasma sanguíneo, tiene que tener justamente propiedades alcalinas o más bien moléculas en negativo para que pueda transportarse fácilmente el oxígeno del agua en la sangre, ¿bien? Porque la sangre, como decíamos, es más bien alcalina, ¿sí? No hablamos de alcalinidad, hablamos de décimas, hablamos de que es ligeramente alcalina. Y tiene que ser así porque el oxígeno tiene polaridad negativa, así que tiene que ser justamente agua más bien con esa ligereza en alcalinidad. Bien, entonces, yo la puedo convertir o en una sustancia o en otra, más bien con propiedades alcalinas o con propiedades ácidas según la polaridad que yo utilice, ¿sí? Hay un tema, el agua que yo obtengo de la canilla, del grifo, es un agua que viene desordenada, ¿bien? Las moléculas del agua, si yo las pudiera ver en un microscopio, con mucho zoom, las vería agrupadas en racimos de 40, 50 moléculas, ¿bien? Entonces, eso hace que el agua sea más pesada, más densa, y que sea menos fácil de que las células las pueda absorber.
¿bien? Entonces, cuando yo impacto el agua que viene de la canilla o del grifo, bajo el poder de un imán, esos racimos tan densos, tan grandes, tan pesados, se empiezan a disociar y voy a tener menos cantidad de moléculas, voy a tener de 3 a 4 moléculas agrupadas. Entonces, ¿cómo va a ser el agua? Va a ser más ligera, va a ser más fluida, más fácil de absorber. Entonces, cuando yo magnetizo el agua, voy a estar logrando una forma muy, muy económica, porque un imán está al alcance de prácticamente todos, es algo barato, es algo económico, sobre todo un imán de ferrita. Voy a lograr poder conseguir un agua que sea acorde a mi salud y que me ayude a prevenir incluso hasta enfermedades y que me ayude a restaurar el metabolismo, entre otras cosas. Pero obviamente no restauramos el metabolismo solamente tomando agua. Necesitamos tener hábitos acordes que acompañen todo para poder restaurar por completo el metabolismo, ¿bien? Pero es una de las cosas que podemos contribuir, que es justamente con la hidratación correcta. ¿Sí? Con el agua que nos hidratamos, lastimosamente no nos hidratamos por completo, porque como explicábamos, el agua que solemos tomar no es un agua ligera, es un agua más densa, es un agua que viene con macromoléculas, viene con minerales que son muy grandes, y son estructuras más grandes, entonces las células también les cuesta más absorber esos minerales, porque en definitiva no es el agua lo que nos hidrata son los minerales, ¿bien? Entonces cuando conseguimos restaurar nuestro metabolismo, tomando en cuenta los hábitos, ¿no? Los hábitos no solamente hablamos del agua, de la nutrición, del ejercicio, de evitar el sedentarismo, hablamos también desde los hábitos mentales, porque nuestras emociones son las madres de todas nuestras enfermedades, del estrés, nuestras emociones que nos llevan a estresarnos. Entonces hablamos de tener hábitos no solamente físicos, sino también mentales, ¿bien? Entonces, cuando tenemos estos hábitos, vamos a mejorar el metabolismo, y el funcionamiento del metabolismo óptimo va a favorecer que no haya daños del ADN, vamos a evitar enfermedades, las llamadas enfermedades autoinmunes o las degenerativas. El agua que está inducida por la fuerza del magnetismo va a cambiar, como decíamos, ciertas características. Entonces, va a cambiar la temperatura, la densidad, va a disminuir, por ejemplo, la tensión superficial, la viscosidad, depende de la polaridad que utilicemos. También podemos aumentar la conductividad eléctrica de ese agua. Sabemos que el agua es el mejor conductor, es un conductor por excelencia, ¿no?, de la electricidad. Entonces, cuando hablamos de que al hidratarnos correctamente vamos a tener mayor conductividad eléctrica, estamos hablando de que nosotros somos energía, y esa energía fluye a través del sistema nervioso, ¿no?, en forma de impulsos eléctricos. Entonces, si estamos bien hidratados, va a haber una mayor conductividad, un mejor flujo eléctrico hacia todo nuestro organismo. ¿Bien? Así que miren qué importante que es la hidratación del agua, hidratarnos con agua. Bien, entonces, cuando el agua o cualquier otro líquido, no solamente el agua, cualquier otro líquido entra en contacto con un imán permanente durante cierto tiempo, el magnetismo lo penetra produciendo cambios en las propiedades del líquido. Bueno, todo esto que explicábamos, ¿no? Que disminuye la densidad, cambia incluso en parámetros muy, muy, muy sutiles, no lo vamos a notar, ¿no? Pero hay ciertas características que sí vamos a notar. La temperatura quizás no la vamos a notar, pero sí podemos notar la densidad, que es mucho más fluida, es más ligera, es más rica en cuanto a sabor, la viscosidad, ¿bien? Y como decíamos, vamos a aumentar la conductividad eléctrica. Quiere decir que yo, al hidratarme correctamente con un agua que favorece la conductividad eléctrica, voy a tener un mejor flujo nervioso, ¿bien? Esto del agua magnetizada no es nada nuevo, ni es nada relacionado a la medicina alternativa. Se empezó a utilizar hace relativamente poco, pero es que ya las industrias ya usaban o usan actualmente imanes que se les dicen electroimanes, o sea, son imanes electrificados, que como digamos como si tuvieran un enchufe, ¿bien? Los que nosotros utilizamos son imanes permanentes. Estos que yo tengo acá en la mano son imanes permanentes. Quiere decir que no necesito electrificarlos, porque tienen continuamente un campo magnético estable. Entonces esos imanes tienen magnetismo cuando se los electrifica, ¿bien? Entonces hacen que las industrias, estos electroimanes, puedan aportarles al agua propiedades que puedan perdurar en el tiempo, ¿bien? Al tener, digamos,
estos tipos de imanes se electrifican, estos imanes, entonces puede aportar muchas más de estas características y que permanezcan con el tiempo, con el correr de las horas. Cosa que con estos imanes permanentes nosotros estamos haciendo como un trabajo más casero. Estamos utilizando un imán de ferrita, que es el más económico, o en el caso de que no tenga de ferrita y tengan imanes de otra aleación como el neodimio, también pueden utilizar imanes de neodimio. Pero bueno, si quieren comprar un imán para magnetizar el agua, yo recomiendo los de ferrita porque son mucho más económicos, son más accesibles, y los imanes de neodimio suelen ser mucho más costosos, mucho más caros. Mejor reservarlos quizás para hacer una terapia, una sesión de biomagnetismo, ¿no? Bien, entonces estos imanes tienen que tener, como decíamos, suficiente gaussage. Bien. Entonces decíamos que el agua y otros materiales también pueden ser magnetizados, ¿sí? Decíamos que cuando el agua entra en contacto con un imán permanente, en este caso los imanes que vamos a utilizar en casa, durante cierto tiempo ese magnetismo va a penetrar el líquido produciendo estos cambios que comentábamos, ¿no? Entonces, físicamente, ¿cuáles van a ser los cambios? Bueno, vamos a modificar su tensión superficial, como decíamos, va a haber mayor conductividad eléctrica, va a ser más soluble, va a haber mayor coagulación, cristalización. Entonces, al haber mayor cristalización, también lo que se logra es que haya cierta memoria magnética en el agua. ¿Bien? Entonces la va a hacer más ligera, más pura, más fluida, en comparación al agua que podemos tomar normalmente de la canilla o que viene embotellada, por ejemplo, ¿no? Para los que no toman agua directamente de la canilla, porque generalmente no es la más recomendada, ¿no? Bien, entonces estas modificaciones van a repercutir favorablemente sobre los seres vivos y hacen que se comporte biológicamente más eficiente. Como explicábamos, las células pueden absorberla más fácilmente, favoreciendo en los animales y en los seres humanos una mayor irrigación del torrente sanguíneo. Y en las plantas, ¿en qué puede favorecer? Bueno, en que haya un mejor nivel de fotosíntesis. Y eso a su vez vamos a ver que las semillas crecen más rápido, germinan más rápido, y va a haber una mayor productividad en las siembras, en las plantaciones. Entonces, como explicábamos, el agua magnetizada puede tener diferentes usos en la industria. Como decíamos, esto no es algo nuevo, esto se viene utilizando en las grandes industrias hace décadas, por ejemplo, para evitar que se generen incrustaciones. Vieron que las aguas que son duras, las aguas duras, van dejando depósitos de calcio y de otros minerales en las válvulas, en las tuberías de las industrias. Entonces, el utilizar este agua favorece que no se generen incrustaciones, se utilizan en las clínicas, en lavanderías, en lugares donde se hacen saneamientos, como decíamos, en maquinarias industriales, para que se evite la corrosión, ¿sí? En las piscinas también se puede utilizar este agua, y en la agricultura, también en la agricultura se viene usando hace décadas. ¿Por qué? Porque es algo sumamente económico, es algo efectivo. Lamentablemente no es tan conocido porque se prefiere hacer difusión de recursos que dejen dinero, de recursos más comerciales, ¿no? Pero en la agricultura, en algunos lugares, se utiliza para mejorar brotes que se desarrollen más rápido, para que crezcan más fuertes, más resistentes, más grandes. Se ha visto que también absorben mejor, en las siembras absorben mejor los nutrientes, los minerales como el potasio, el magnesio, se absorben mejor los nutrientes de la tierra, y esa planta crece más nutrida, más fuerte. Hasta incluso se ha podido observar que pueden resistir mejor las plagas, los gérmenes que enferman a las plantas, ¿no? Y también para hacer germinar semillas, muchos utilizan en la agricultura para que pueda germinarse más rápido, o para alguien que tenga un huerto también la puede utilizar perfectamente, ¿no? Así que bueno, decimos que no solamente se utiliza en la industria, sino también en la agricultura, y si puede hacer germinar más rápido una semilla, y si puede tener una influencia en el crecimiento de esa planta y en la resistencia a las enfermedades de las plantas, imagínense qué efecto puede generar en el cuerpo humano. ¿Bien? Por ejemplo, una fruta puede tardar en madurar cuando utilizamos cierta polaridad. Podemos hacer retardar su maduración cuando utilizamos cierta polaridad. ¿Bien?
¿Por qué? Porque esa polaridad va a impedir que haya un rápido crecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, como decíamos, si el magnetismo puede influenciar una planta, puede influenciar un animal, como ahora vamos a ver, también nuestro cuerpo humano puede ejercer los mismos efectos, ¿sí? Bien, y dentro de la medicina también se utiliza muchísimo el magnetismo. Sabemos que métodos de diagnóstico utilizan el magnetismo en procedimientos terapéuticos como la fisiatría, la kinesiología, en la parte veterinaria también se utilizan los imanes, se utiliza para ayudar a cicatrizar heridas, huesos, regenerar músculos, nos va a ayudar a fijar el calcio, por eso notamos que hay una mayor regeneración de la masa ósea. Así que no podemos negar que es algo muy útil, ¿bien? Y que, como decíamos, en el cuerpo humano va a ayudar a promover el funcionamiento del metabolismo. Entonces, ¿qué significa, qué es el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? Bueno, es la forma en la cual obtenemos energía los seres humanos, ¿sí? Es cómo aprovechamos la energía. Entonces, si yo tengo un buen metabolismo, voy a estar con buena energía. Si tengo mal mi metabolismo, voy a tener problemas con la energía del cuerpo. Y cuando tengo un buen metabolismo, el cuerpo puede regularse por sí mismo, y eso ayuda a que haya una correcta homeostasis, o sea, un equilibrio interno correcto. ¿Bien? Entonces, decíamos que el agua sin magnetizar tiene moléculas agrupadas en grandes cadenas y sus movimientos son muy lentos. ¿Bien? Entonces, las moléculas de agua que están inducidas por imanes, la diferencia es que se van a agrupar en pequeñas cadenas, ya es, en vez de haber 40, 50 moléculas agrupadas por racimo, vamos a tener de 3 a 5 moléculas en cada cadena. ¿Bien? Mientras que, como decíamos, el agua común viene mucho más pesada, mucho más densa. Entonces, si lo tuviéramos que ver en un microscopio, se vería algo así, ¿no? Esto sería el agua común, que viene del grifo, de la canilla, o el agua misma que viene ya embotellada. Lastimosamente, muchos toman el agua embotellada creyendo que es un agua saludable, y no es tan así, porque el agua embotellada viene con muchos tóxicos, con los microplásticos de la misma botella embotellada, o sea, de la misma agua embotellada. Ese plástico va generando, al estar expuesto al calor, al sol, va generando desprendimiento de tóxicos en el agua, y como decíamos, es un agua que generalmente la tienen que remineralizar, o sea, le tienen que agregar minerales que el cuerpo no puede absorber fácilmente. Entonces, el agua viene así, como decíamos, en racimos, vienen muchas moléculas que hacen más difícil. Imaginemos que esta es la pared de una célula. A través de la pared de la célula ingresan los nutrientes, ingresa el oxígeno, ingresan moléculas que son necesarias para el metabolismo, para nutrirse. Entonces, si esta es la pared de una célula y yo estoy tomando agua y el agua llega de esta manera, fijen qué poco puede entrar, o sea, qué poco se puede hidratar esa célula. Ahora, el agua expuesta a campos magnéticos va a favorecer que ahora estas moléculas, en vez de venir en racimos de muchas moléculas, ahora vengan de a pocas. ¿Bien? Entonces, fíjese cuánto más puede ingresar a través de esa pared celular. O sea, esto se va a traducir en una mejor hidratación de mis células. ¿Bien? Un mejor metabolismo, una mejor desintoxicación natural del cuerpo, porque mi organismo, naturalmente, sabiamente, está hecho para desintoxicarse naturalmente con filtros naturales, como son ciertos órganos, los riñones, los pulmones, la parte intestinal, la piel. Entonces estos filtros tienen que funcionar correctamente para yo poder desintoxicar todas estas toxinas que vienen a través de los alimentos, de las cremas, de lo que tomo, de mis emociones. Bueno, todas las toxinas que yo voy generando tienen que ser eliminadas a través de la orina, a través de las heces, a través de la transpiración. Y para que todos estos filtros funcionen bien, necesito estar correctamente hidratado. El agua puede multiplicar por 10 la energía de mis células. Esto está científicamente comprobado, que cuando yo tomo agua, multiplico por 10 la energía de cada célula de mi cuerpo. Eso se va a traducir en un mejor metabolismo y en una mejor desintoxicación. Voy a tener más energía. ¿Bien? Entonces acá tenemos otro gráfico que representa lo que sucede, ¿bien? Que representa lo que sucede con el agua común que viene de la canilla o del grifo. Fíjense qué poco que puede entrar, ¿no? Y fíjense cuántas moléculas pueden ingresar cuando yo impacto el agua con imanes. ¿Mm?
Se ve una notable diferencia. Bueno, otro detalle es que, ¿por qué es más fluida el agua? Bueno, porque el magnetismo va a romper la estructura. El magnetismo es una fuerza, ¿sí? Es una de las fuerzas universales. Entonces, el magnetismo rompe la estructura de las macromoléculas que vienen con el agua. En el agua, dijimos que el agua, para que nos hidrate, que tiene que tener minerales, ¿sí? Si no, no nos hidrata, porque son los minerales los que nos hidratan, ¿bien? Entonces, a veces estos minerales, cuando viene el agua embotellada, como explicábamos, o el agua de la canilla, viene con minerales en forma de macromoléculas, son muy grandes, son estructuras grandes. Entonces, el magnetismo ayuda a, de esa estructura, pasar a ser una estructura grande, a ser una estructura más pequeña. Entonces, al ser más pequeña, las células pueden asimilar más fácilmente esos minerales, y eso se traduce en una mejor hidratación. ¿Bien? Entonces la membrana celular puede asimilar más fácil estos minerales más pequeños. Entonces, los materiales de desecho de la célula, cuando nosotros tomamos este tipo de agua, van a ser aún más fáciles de desintoxicar el cuerpo, van a ser arrastrados por la fuerza del magnetismo, protegiendo los electrones. ¿Bien? Bien, entonces todas estas modificaciones que decíamos que ocurren en el agua van a favorecer mucho mejor a nuestro organismo. Bien, hacemos que el organismo se comporte más eficientemente, y por eso también lo podemos utilizar en nuestras mascotas, sin miedo, lo podemos utilizar también en nuestras mascotas, lo vamos a ayudar muchísimo. Si bien no hay muchos estudios que puedan confirmar por completo todos los efectos en el ser humano, porque realmente, como decíamos, es algo muy económico. Generalmente cuando algo es muy económico, no se suele invertir grandes sumas de dinero para poder estudiarlo, ¿bien? Porque no generaría muchos ingresos, ¿sí? Siempre se busca lo que es más comercial o lo que pueda generar más entrada de dinero. Entonces, por eso no hubo muchas personas que quieran hacer grandes inversiones de dinero en estos estudios científicos bien completos sobre el agua magnetizada. Entonces, como no hay muchos estudios hechos en seres humanos, sí tenemos algunos estudios hechos en animales, porque son más económicos, ¿no? Entonces sí se ha visto muchos de estos efectos en los animales. Y se puede ver que en el ser humano también puede generar los mismos efectos, ¿bien? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos efectos? Bueno, aumentar la irrigación del torrente sanguíneo en las plantas, como decíamos, se eleva la fotosíntesis, por eso crecen más rápido, más fuerte, las semillas germinan más rápido, son más resistentes a las plagas, y que, como decíamos, es un agua que nos va a ayudar a absorber mejor los minerales, por lo tanto hidratarnos mejor, ¿sí? Va a tener un agradable sabor, voy a poder absorber más fácilmente el calcio, el magnesio, ¿bien? Entonces, donde hay carencia de estos elementos, por ejemplo, hay enfermedades que se generan por deficiencias de nutrientes o de minerales, ¿no? Y esas deficiencias pueden ser deficiencias de calcio, deficiencia de magnesio. Entonces, si yo aumento la asimilación de estos minerales, voy a poder ir supliendo estas deficiencias en la enfermedad. También son muy efectivas en cuanto a disolver arenillas. El agua magnetizada me va a ayudar a poder disolver estos cristales que se van depositando a veces en las articulaciones, o en la vesícula, o en las arenillas de los riñones, ¿bien? Y si tomo la correcta cantidad de agua, también voy a poder desintoxicar más fácil y liberar más fácilmente estas arenillas o estos cálculos, ¿no? Va a mejorar la digestión. Si hay algo que se nota mucho, es que mejora la digestión, ¿sí? Reduce la acidez estomacal, siempre que utilicemos la polaridad adecuada, la polaridad correcta, ¿no? Regula la función intestinal, reduce hipertensión arterial, regulariza periodos menstruales, facilita la relajación y el bienestar, proporciona mayor vitalidad. O sea, según la polaridad que utilicemos, podemos obtener algunos de estos beneficios. Si yo quiero relajarme, quiero sentirme más calma, quiero que haya una mejor peristalsis, movimientos intestinales, mejor digestión, bueno, voy a utilizar el agua en polaridad negativa. Si yo necesito más fuerza, más vitalidad, me siento con baja energía y no tengo ninguna enfermedad de base, bueno, puedo utilizar el agua polarizada en positivo.
Otros beneficios, como decíamos, van a ser eliminar toxinas, limpiar arterias obstruidas, porque a veces las arterias están endurecidas, porque se van depositando, por ejemplo, minerales como el calcio, por ciertas enfermedades, ¿no? Y eso va haciendo que las arterias se tornen más rígidas. Entonces, al poder ir eliminando este tipo de minerales que están en donde no deben estar, en las arterias, las articulaciones, bueno, voy a poder ir liberando las arterias, mayor flujo sanguíneo, va a significar disminuir el dolor de las articulaciones, ¿sí? Si hay desórdenes del sistema digestivo, nervioso, urinario, me va a ayudar a aliviar, como decíamos, dolores reumáticos, a reducir los niveles de colesterol. Ahora, estos efectos, como decíamos, los podemos utilizar en el agua, pero también estos efectos son extensivos a otros líquidos, no solamente al agua, puede ser a la leche, al vino, a la cerveza, a los jugos naturales, cremas que quizás las mujeres a veces utilizan cremas faciales para el envejecimiento, las arrugas. Está buenísimo que podamos implementar la polaridad, por ejemplo, negativa o positiva, según el efecto que querramos lograr en la piel, ¿no? En los aceites corporales, ¿sí? Igual yo digo que lo más útil es magnetizar el agua, imantar el agua, no tiene tanto sentido por ahí imantar la cerveza o el vino, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden hacer sus pruebas y pueden ir viendo qué tal responde el organismo, porque cada cuerpo es diferente, entonces a veces cada uno tiene que comprobar cuál es la polaridad que le corresponde, ¿no? Bueno, las aplicaciones externas también podemos utilizar, hasta acá estuvimos hablando de todo lo que podemos ingerir, pero también podemos utilizarla en aplicaciones externas. ¿Cuáles serían esas aplicaciones externas? Por ejemplo, si tengo una herida, puedo ayudar a desinfectar con agua magnetizada en negativo, si hay un eczema, si hay un hinchazón, si los ojos se encuentran hinchados, irritados, hay conjuntivitis, ¿no? Si hay una infección, voy a utilizar agua polarizada en negativo. Si hay otitis, también infección, agua polarizada en negativo, llagas. También podemos utilizarlo para hacer gárgaras, si hay alguna inflamación en la garganta, si las encías están con gingivitis, están inflamadas. Si hay dolor de muelas, se pueden utilizar compresas, o también gotas en forma de gotas, o sea, son múltiples las aplicaciones, y lo bueno es que no nos van a generar efectos secundarios, efectos nocivos o drásticos. Si llegase a generar alguna molestia, enseguida lo que se hace es o pausar las tomas o las aplicaciones, o cambiamos de polaridad porque quizás sin querer nos equivocamos de polaridad y no era la correcta. ¿Bien? Muy bien, entonces, tenemos tres tipos de agua magnetizada, o sea, con un par de imanes podemos hacer un agua polarizada mixta, o sea, un agua magnetizada mixta. Si tengo tan solo un imán, lo que puedo hacer es un agua magnetizada en negativo, y si tengo un solo imán, puedo hacer un agua magnetizada en positivo. ¿Por qué? Porque un imán tiene dos caras, no existe un imán con una sola polaridad. Para que haya un campo magnético tienen que haber dos polos opuestos, negativo o polaridad norte y positivo, polaridad sur, bien, en lo que conocemos en rojo, pero siempre un imán va a tener las dos caras. Entonces, si yo utilizo la positiva, voy a lograr un agua magnetizada en positivo. Si coloco la negativa debajo de esa botella de agua, voy a lograr un agua magnetizada en negativo. Ahora, si tengo un imán más, ¿qué voy a lograr? Agua magnetizada mixta, porque tiene las propiedades tanto de la negativa como de la positiva. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los beneficios, o cuáles, acá ustedes van a ir viendo cuáles son los beneficios que le va a aportar cada tipo de agua, y cuál es la polaridad que les conviene utilizar, ¿bien? De acuerdo a los problemas de salud que ustedes tengan, o para que lo quieran tomar, acá van a ir ustedes sabiendo cuál es la que les corresponde, ¿bien? Vayan pensando, esta es para mí, esta es para mi mascota, o esta es para mis plantas, ¿bien? Entonces, yo siempre sugiero que cuando ustedes compren un imán, tómense el trabajo de unos días antes de magnetizar el agua, o utilizarlo para lo que quieran, tómense el trabajo de chequear cuál es la polaridad correcta de su imán. Y eso lo pueden hacer tan sencillamente como tomando una fruta, otra fruta, y esas dos frutas iguales, que sean con mucha agua, por ejemplo puede ser una uva, puede ser un tomate,
¿sí? Frutas que tengan bastante agua, ustedes van a tomar su imán, van a colocar la fruta encima de ese imán en positivo, sobre el otro imán que compren van a colocar la otra misma fruta sobre la polaridad negativa, van a dejar que pasen los días, ¿sí? Y a los 4 o 5 días o a la semana, vayan viendo cómo se va comportando, cómo va cambiando el aspecto de la fruta. A los días chequen, partan al medio cada fruta y chequen cuál es el aspecto. Esa es la forma más sencilla de saber cuál es la polaridad de sus imanes. El fabricante suele marcar las polaridades, como ven acá, yo tengo encuerado el imán en positivo, o lo tengo encuerado en negativo, o sea, esto me indica qué polaridad es el imán. Pero yo igualmente siempre sugiero que ustedes mismos hagan la prueba para chequear cuál es la polaridad correcta para magnetizar el agua. Entonces es tan simple como haciendo esa prueba con las frutas. Y una vez que parten al medio cada fruta, van a ver que hay una fruta que ha madurado muchísimo más rápido, o que ya está putrefacta quizás, o que tiene mucho crecimiento de bacteria o de hongo. Esa es la fruta que va a ser la que estuvo impactándose con la polaridad positiva, ¿bien? Mientras que la fruta que no ha tenido crecimiento bacteriano, o que no ha tenido hongo, o que ha tardado en madurar, esa es la fruta que está polarizada en negativo, ¿bien? Entonces, ustedes van a marcar su polaridad, van a poner un más en el positivo, un menos en el negativo, para ya identificar cuáles son las polaridades correctas de sus imanes, ¿bien? Con ese experimento tan fácil que yo siempre repito, ¿por qué? Porque a veces, para lo que es la técnica del par biomagnético, nosotros trabajamos diferente. Entonces, cuando vamos a magnetizar agua, alimentos, o vamos a utilizar para el dolor y la inflamación, sí les recomiendo que utilicen este experimento para chequear cuál es la polaridad correcta y no equivocarse, y poder obtener, aprovechar los beneficios de cada polaridad. ¿Bien? Entonces, el agua imantada o magnetizada en negativo, ¿sí? Una vez que yo ya chequeé cuál es la polaridad de mi imán, voy a proceder a imantarla para lo que yo lo quiera. Entonces, vamos a ver en qué casos vamos a imantar con negativo, ¿sí? Bueno, las propiedades de la polaridad negativa, ¿sí?, son diferentes a la de la polaridad positiva. Vamos a ver para qué casos podemos utilizar la polaridad negativa. Es útil para cuando hay siempre inflamación, por eso, cuando hay acné, ¿bien? Cuando hay fatiga ocular, cuando hay anginas, ¿sí? Si hay artritis, hablamos de inflamación de las articulaciones, en casos de cáncer, ¿bien? En casos de cataratas, de cistitis, conjuntivitis, siempre que hablamos de infecciones vamos a utilizar el negativo. Cuando hay una diarrea por presencia de algún microorganismo, ¿no? Algún virus que genere gastroenteritis, por ejemplo, digestión, para la digestión, para favorecer el proceso digestivo, si hay algún tipo de eczema, si hay dolores de cabeza, la persona sufre de migrañas, cefaleas continuas, si hay hemorroides, o sea, tenemos que ayudar a desinflamar con negativo, puede haber herpes labial, puede haber fiebre, aumenta la temperatura. Entonces tenemos que saber que la polaridad negativa es la polaridad fría, entonces si aumenta la temperatura tengo que disminuir con negativo. Si hay algún trastorno del hígado que hace que se inflame, si hay encías inflamadas, sangrantes, hablamos de gingivitis, por ejemplo, o hay periodontitis, si hay infecciones, como decíamos, inflamaciones, un golpe, se generó un golpe, entonces, ¿qué puedo utilizar? Bueno, polaridad negativa, impacto con imán negativo, y también puedo hacer aplicaciones de agua imantada en negativo. Si hay gripe e insomnio, me cuesta dormir, bueno, esta es la polaridad que induce a la relajación, al sueño. Si hay hipertensión, presión arterial alta, si hay alteración del flujo vaginal, justamente porque se altera la microbiota vaginal, si hay enfermedades de la piel, dolor de muelas, de garganta, picadura de algún insecto, si esa persona está teniendo palpitaciones, si su sistema nervioso se encuentra como hiperactivo, excitado, por eso es que puede tener palpitaciones, sudoraciones, ¿no? Irritabilidad, nerviosismo. Bueno, vamos a tomar agua en negativo, hay mucho estrés, agua en negativo. En casos de psoriasis, dolor de ciático, esguinces, tendinitis, bueno.
Entonces, en todos estos casos podemos tomarla y al mismo tiempo hacer aplicaciones externas, ¿bien? Para el dolor de garganta, para encías inflamadas, podemos poner compresas en los ojos, podemos hacer lavados en la piel, ¿sí? Todos estos casos pueden ser aplicaciones externas muy útiles, como las que vimos recién, que pueden complementar a la ingesta, ¿bien? A la ingesta del agua magnetizada. Entonces, es útil tomarla, por ejemplo, en ayunas. Siempre que queramos absorber al máximo algo, tiene que ser en ayunas, ¿bien? Y sin agregarle ningún sabor a ese agua, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando yo le agrego sabor al agua, enseguida mi sistema digestivo empieza a generar jugos gástricos, porque piensa que es un alimento. Entonces, por ende, si yo tomo el agua sola, como mucho se le puede agregar algunas gotitas de limón, nada más, como para darle un sabor. Si yo tomo agua sola, no voy a activar el proceso digestivo, ¿bien? Entonces, lo mejor es con el estómago vacío, sin ningún sabor, que haga que se me active el proceso digestivo, ¿bien? Entonces, puedo tomar 1 o 2 vasos por la mañana con el estómago vacío, o cuando hay alguna infección o inflamación. Hay mucha gente que se despierta y se siente inflamada, ¿bien? Porque no tuvo un buen proceso digestivo durante la noche, ¿bien? Después de haber cenado. Entonces, los alimentos fermentan, quedan allí generando una distensión abdominal. Entonces, lo ideal es que puedan tomarse su vaso o sus 2 vasos de agua magnetizada en negativo, ¿bien? Ahora, si una persona tiene trastornos con el sueño, padece de insomnios, le cuesta mucho dormirse, bueno, lo ideal es que pueda tomar un vaso o 2 vasos antes de acostarse. Yo sugiero un vaso porque si no después va a levantarse porque tiene que ir al baño, ¿bien? Le va a estimular la producción de orina. Entonces, lo ideal es un vaso y temprano, no justo antes de acostarse, ¿sí? Temprano. Entonces ya terminaron de comer, siempre se recomienda de que uno cene bien temprano y que espere para irse a acostar. Entonces lo ideal es tomar después de la comida ese vaso de agua para que haya un mejor proceso digestivo también, y para que también se pueda inducir al sueño a la persona y al buen descanso, que eso es lo que se quiere lograr una persona que tiene o padece insomnios. Bien, entonces, el agua magnetizada en positivo lo voy a utilizar para algunos casos excepcionales, ¿bien? Por ejemplo, es útil para casos de debilidad y fatiga, casos de hipotensión, o sea, personas que tienen presión arterial baja, que padecen de calambres, que padecen de estreñimiento, que tengan alguna úlcera por cicatrizar, por ejemplo. A veces hay úlceras a nivel del esófago, del estómago, entonces en esos casos es muy útil porque va a ayudar a estimular la cicatrización, ¿bien? Va a ayudar a regenerar. Si hay sequedad en los ojos, donde yo necesito estimular, ¿bien? Donde yo necesito acelerar, bueno, ahí va a entrar en juego la polaridad positiva. Donde yo necesito retardar, por ejemplo, si hay una infección que está proliferando, yo necesito contrarrestar esa infección, ¿bien? Entonces voy a utilizar la polaridad negativa. Es vasodilatadora la polaridad positiva, así que por eso la utilizamos en casos de hipotensión, porque va a ayudar a que haya un mayor flujo sanguíneo. Y el agua en positivo, fíjese qué bueno que es para utilizarlo, por ejemplo, cuando sean personas que son deportistas de alta élite, o personas que tengan que tener un alto rendimiento físico, o hacen mucho ejercicio, que explotan muy bien la masa muscular. Bueno, en esos casos está muy bueno la polaridad positiva porque va a ayudar a reponerse más rápido el trabajo muscular, va a ayudar a que la persona no se sienta tan cansada, le va a dar y le va a aportar más energía. Pero vamos a tener en cuenta una cosa: el agua polarizada en positivo se recomienda en estos casos nada más, ¿bien? Si hay una persona con infección, si hay una persona que está con alguna enfermedad de base, no vamos a recomendar la positiva, ¿sí? Vamos a recomendar más bien la negativa. Si yo soy una persona que dentro de todo soy saludable, hago ejercicio, tengo algunos calambres, me siento un poco cansada cada vez que voy al gimnasio, cada vez que hago algún ejercicio físico, bueno, en esos casos sí lo puedes utilizar la polaridad positiva, ¿bien?
pero siempre recomendamos más bien la negativa, porque como explicábamos, la polaridad negativa ayuda a sedar, a relajar, a reparar también el cuerpo. También me va a ayudar a activar el sistema parasimpático, que es el que estimula el sistema inmunológico, es el que va a estimular la reparación, la cicatrización. Entonces, si bien el positivo me acelera el proceso de reparación y cicatrización, la polaridad positiva la voy a utilizar sobre todo cuando son enfermedades que generan estrés, ¿bien? Estrés e inflamación. Entonces, si yo tengo alguna de esas situaciones, no voy a utilizar la positiva. Ahora, supongamos que es una persona que tiene una buena salud, que es una persona joven, que no tiene muchas complicaciones. Bueno, ahí sí, si es una persona que hace mucho ejercicio, recomendamos la positiva. Si es una persona que le cuesta mover el vientre, tiene una poca peristalsis, bueno, en ese caso sí hablamos de que hay estreñimiento, constipación, bueno, ahí sí podemos hablar de tomar agua en polaridad positiva, ¿bien? Entonces, en personas que tengan mucha fatiga muscular, hay enfermedades que solo causan fatiga, muscular. Entonces, ahí sí recomendamos la polaridad positiva. ¿Bien? O decíamos, deportistas de alta elite, personas que tengan mucha debilidad, mucha falta de energía. ¿Por qué? Porque esta polaridad estimula el movimiento, estimula la reparación, la cicatrización. ¿Bien? Entonces, en positivo voy a estar generando todos estos efectos, ¿sí? A veces puedo utilizar ambas polaridades. Supongamos que es una persona que se lesionó, entonces en primer lugar en la lesión siempre ocurre una inflamación. Y en segundo lugar, después de que pasa la inflamación, se empieza a reparar el tejido. Entonces, lo que vamos a hacer es impactar primero con negativo, con presas de agua negativo, y una vez que pasó la inflamación, si quedó una lesión, si quedó una herida abierta, si hay una fractura ósea, bueno, ahí sí vamos entonces después a aplicar positivo, ¿bien? Para ayudar a reparar más rápido. Entonces vamos utilizando ambas polaridades, pero siempre en la situación correcta. El agua magnetizada mixta, utilizo las dos polaridades. Hay imanes que son así, vienen así, se llaman imanes infinitos o bipolares, pero es básicamente lo mismo que unir la polaridad negativa con la positiva, como tengo yo acá, y estamos haciendo lo mismo. Tiene las dos caras, que sería cara negativa, cara positiva, quiere decir que tengo en la misma cara, tengo dos efectos diferentes, pero al mismo tiempo se complementan, hacen sinergia para generar un buen efecto terapéutico. Por ejemplo, el agua magnetizada mixta va a ayudar en algunos casos, por ejemplo, a aumentar la fortaleza energética de las personas saludables, sanas, va a ayudar a incrementar la resistencia orgánica, ¿bien? A que no esté tan vulnerable, tan susceptible, por ejemplo, a las toxinas, a las enfermedades, a las infecciones. A eso se refiere la resistencia orgánica, ¿no? El agua mixta siempre está generalmente relacionada a las infecciones reumáticas articulares y a dolores de gota, ¿bien? Entonces, esta agua también la podemos utilizar, o la negativa, como explicábamos, esta o la negativa, cuando hay problemas reumáticos articulares o cuando hay una artritis llamada gota, que la gota son cristales de ácido úrico que se van depositando en ciertas articulaciones y genera un dolor muy fuerte y también genera que la persona tenga imposibilidad de mover la articulación, ¿no? Entonces, bueno, el agua mixta es muy útil en esos casos, se puede hacer aplicaciones externas y además ingesta. Es un reconstituyente activo y las personas sanas que la usan luego de un esfuerzo grande suelen recuperarse más rápido con ella, sintiéndose más fuertes y rejuvenecidos. Entonces es parecido a lo que hace la polaridad positiva, pero está un poco más neutralizado el efecto. ¿Por qué? Porque está presente la polaridad negativa. Entonces, si tienen dudas de utilizar positivo o agua mixta, yo les recomiendo que en tal caso usen el agua mixta, ¿bien? Ante la menor duda. Muy bien, tener en cuenta que los efectos del agua magnetizada no son inmediatos. Esto no es como un medicamento, que el medicamento es inmediato y va directo a un órgano
que necesito que haga efecto. No, esto va a cada célula, la hidratación va a cada célula del cuerpo. Por lo tanto, como va a cada célula del cuerpo, los efectos van a ser más lentos, pero lo que va a hacer la diferencia es el hábito. Siempre que queramos lograr un efecto con cualquier cosa, tenemos que tener un hábito. O sea, si yo quiero adelgazar, tengo que tener el hábito de comer adecuadamente. Si yo quiero tonificar mis músculos, tengo que tener el hábito de hacer ejercicio físico. Si quiero, bueno, justamente en este caso, lograr que el agua magnetizada en positivo o en negativo me haga un efecto, tengo que tener el hábito de tomarlo. No me va a servir tomarlo 1, 2 veces, 2 días y nada más, porque no voy a lograr el efecto. El efecto siempre hablamos de que es continuo y progresivo. Entonces, cuanto más lo tomo, más voy a ir logrando que se genere ese efecto. Entonces, los efectos no son inmediatos, ¿por qué? Porque va a cada una de nuestras células, ¿sí? Entonces, siempre lo natural difiere de los fármacos y de los medicamentos, porque lo natural va a cada célula de tu cuerpo, va a cada punto a restaurar, a equilibrar, y va a los niveles más inferiores del cuerpo, donde vos no lo vas a notar, donde vos no vas a poder percibir esos cambios. Pero una vez que llega a los niveles superiores, ahí sí ya vas a notar que mejora el síntoma, que mejora el problema o mejora la enfermedad. ¿Bien? Porque primero hay que restaurar desde donde no lo percibimos, desde la célula, desde el interior de la célula. Una vez que restauramos desde allí, después se va a ir sintiendo la mejoría. ¿Bien? Entonces, la mejoría siempre es de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, los efectos no son inmediatos, son de acción lenta y continuada, pero ¿qué son? Son seguros. O sea que van a ir generando el cambio que deben generar siempre con el hábito. El hábito va a marcar la diferencia. ¿Sí? Si yo no sostengo una disciplina, no sostengo la constancia, no sostengo el hábito, va a ser muy difícil que algo me haga efecto. Entonces, siempre explicamos esto porque si no lo decimos, la gente piensa que tomándolo 1 o 2 veces ya está, o 1 semana y ya está, y no es así. No funcionan, las cosas naturales no funcionan así. La gran mayoría de las cosas naturales, por lo menos, o las que yo domino, no funcionan así. ¿Bien? Entonces, hay que tener el hábito. Entonces, los efectos, ¿cuándo se suelen notar? O sea, ¿cuándo voy a notar el efecto? Bueno, cada organismo es diferente. Yo no puedo pretender que en todos los cuerpos, en todos los organismos, el efecto sea al mismo tiempo, porque no todos tenemos la misma edad, no todos tenemos las mismas necesidades, las mismas deficiencias, las mismas enfermedades. O sea, todos tenemos situaciones distintas, orgánicas. Por lo tanto, en algunos se va a notar, generalmente se nota a las 2 o 3 semanas del inicio de la ingesta. Pero puede que en algunos otros se note a las 6 semanas. Bien, pero generalmente es a las semanas, se nota la diferencia. Otros, como me han llegado algunos testimonios, es enseguida me hizo efecto. Hay gente que es más susceptible, ¿no? Hay gente que a los 5 días, a los 3 días, otros tardan 6 semanas. Pero generalmente está dentro de ese rango de tiempo. Y si todavía no notaste el efecto, tené paciencia. ¿Está trabajando? Sí, pero de una manera más sutil o silenciosa, pero está trabajando, ¿bien? Muy bien. Entonces, el efecto, como decíamos, es integral. O sea, va a cada una de nuestras células. Por eso la acción es más lenta, es continuada, y por eso es la importancia de la disciplina, el hábito. ¿Bien? Y si vos sos más sensible, lo vas a notar enseguida. Y si tenés más cosas a reparar, a restaurar, más tiempo va a llegar. ¿Bien? Siempre decimos que el tiempo de mejoría o de evolución es directamente proporcional al tiempo que vos estuviste con ese padecimiento. Entonces, a veces con estas cosas no podemos pretender que si tenemos una enfermedad de 3 décadas, 4 décadas, 15 años, no podemos pretender que en 1 semana o 2 semanas ya tengamos un cambio muy notorio, ¿no? Muy bien, tenemos efectos positivos en animales y plantas también. Para algunas enfermedades en los animales podemos hacer lo mismo, o sea, depende de la enfermedad, vamos a utilizar la polaridad. ¿Dónde puedo poner el imán? Bueno, en el recipiente donde toma agua tu mascota. Lo podés dejar allí fijo, y le vas poniendo agua, y mientras va a ir polarizando ese imán al agua, ¿bien? Va a ir magnetizándolo, mejor dicho. Entonces, sí o sí, cuando hablamos de animales, podemos probar igualmente los mismos efectos que en el ser humano. Si yo veo que el animalito tiene una infección, ¿qué voy a utilizar? Polaridad negativa. Si mi mascota tiene mucha debilidad, tiene una enfermedad que le genera mucha fatiga muscular,
Voy a utilizar la polaridad positiva en ese caso, ¿no? Y en las plantas también podemos darle usos, ¿sí? Se observa que regando las plantas en macetas con agua magnetizada positiva, se obtienen plantas con buenas raíces, llenas de hojas y con mayor crecimiento de un 20 a un 40%. Esto es un montón, ¿no? Es una gran diferencia al crecimiento de la planta normal. Ayuda a incrementar la permeabilidad de las membranas biológicas de las plantas, entonces le propicia una mejor asimilación de los nutrientes. Entonces podemos tener debajo de la maceta el imán, por supuesto, y al mismo tiempo también, ¿qué puedo hacer? Colocar, regarla con agua polarizada en positivo, mixto, negativo, según para lo que lo necesite la planta, ¿no? Si tiene, por ejemplo, alguna plaga, vamos a utilizar el negativo, ¿sí? Y si necesito que germine rápido, voy a utilizar la positivo. Bien, entonces se ha observado que si quiero hacer germinar más rápido una semilla, en dependencia de la especie, obviamente, hay especies que tardan más rápido en germinar que otras, pero siempre van a crecer más vigorosas cuando se someten al riego del agua magnetizada en comparación con el agua normal. Esto vayan ustedes haciendo sus pruebas, sus experimentos, no dejen que yo solamente se los comparta, solamente es tan simple como agarrar un imán y hacerlos en su casa, y que puedan comprobarlo por ustedes mismos. Yo siempre digo que no hay mejor prueba que poder verificarlo por ustedes mismos, a que te lo cuenten, ¿no? Y las plantas también muestran que tienen cierta tendencia a comportarse más tolerante al ataque de gérmenes, de plagas y enfermedades. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta de que al igual que con cualquier medicamento no se puede a veces estar complementando con otras cosas, lo mismo vamos a tener en cuenta. Vamos a los medicamentos por su lado, ¿sí? Y el agua magnetizada por otro lado. O sea, no la vamos a beber en conjunto con los medicamentos porque podrían potenciar el efecto del medicamento. Entonces siempre por separado. No incorporar el imán dentro del recipiente con agua. Bueno, ¿por qué? Porque un imán de ferrita tiene hierro, si yo lo pongo directamente adentro de la botella o del vaso de agua, se me va a oxidar. Así que no quiero eso, voy a ponerlo siempre debajo de la base de la botella. ¿Qué tipo de recipientes son los más indicados para magnetizar el agua? Bueno, tienen que ser recipientes de vidrio. No sugiero el plástico por las cuestiones obvias que ya les comenté, de la toxicidad del plástico, es mejor siempre de vidrio, o de acero inoxidable, que el acero inoxidable no se magnetiza. ¿Bien? Vidrio o acero inoxidable. El vidrio es lo más saludable a la hora de tomar agua, y es más limpio, ¿bien? Porque además el plástico tiene porosidad, entonces es más común que en el plástico se depositen bacterias o hongos y cualquier infección. Entonces, el agua magnetizada no tiene contraindicaciones. Solo un pequeño número de personas suelen ser insensibles a sus efectos. Un pequeño número. La gran mayoría, o por lo menos los testimonios que me han llegado, es que siempre notaron cambios en su cuerpo y que les han ayudado muchísimo. Y como decimos, es un complemento, ¿bien? A todo lo demás que podamos hacer desde lo natural o también desde la medicina convencional. Recordemos que esto se complementa. Así que, bueno, la idea sería, como decíamos, a la hora de tomarla, no agregarle ningún tipo de hierba, si quieren algunas gotas de limón, nada más, porque no queremos activar el sistema digestivo en ayuno, no queremos que se generen jugos gástricos, yo quiero absorber enseguida ese agua, así que no la voy a tomar mezclada con alimentos a la mañana cuando me levanto. Bien, mejor tomar mi vaso quizás polarizado negativo, y 15-20 minutos antes de comer o después de cada comida también lo puedo tomar, ¿sí? Y según el tipo de dolencia, ya aprendimos en qué casos vamos a utilizar negativo, positivo o mixto. Se recomienda magnetizar el agua durante 8 a 12 horas. Hablamos de 1 litro de agua, 1,5 litros a 2 litros, 12 horas, ¿bien? Más grande es el bidón de agua, más moléculas tengo que reordenar, por lo tanto voy a necesitar imanes mucho más grandes, es más complicado. Yo siempre sugiero que racionen el agua de a 1 litro, 1,5 litros,
porque ya en 8 horas lo voy a tener. Supónganse que antes de ir a dormir hacen este procedimiento y ya a la mañana cuando se levantan ya tienen preparada su botella de agua magnetizada. Se pueden utilizar imanes de ferrita o de neodimio, o sea, esto es indistinto. Como les dije, es más económico los imanes de ferrita que los de neodimio, pero si tienen solo de neodimio también es útil. El gausaje siempre tiene que ser mayor a 1000 gauss. Y lo ideal para magnetizar el agua son imanes en forma de disco, como este que yo tengo acá, que este de ferrita. Yo acá lo tengo marcado porque yo sé que esto es negativo. Entonces ponen la base de la botella encima, que pueda cubrir la base de la botella es lo ideal. Entonces va a estar reordenando las moléculas durante esas 8 a 12 horas. Como dijimos, no estamos magnetizando el agua porque el agua es diamagnético. ¿Qué es lo que dijimos? Estamos haciendo ciertas modificaciones físico-químicas que van a favorecer en la fluidez del agua, en la viscosidad, en los minerales que sean más fáciles de absorber por las células. Entonces eso va a significar una mayor hidratación. Entonces utilizamos imanes con gausaje suficiente. Más de 1000 gauss, este que yo tengo acá, que este me abarca lo que sería la base de una botella de 1 litro. Este imán tiene 4000 gauss aproximadamente y es de ferrita, ¿sí? Bien, entonces es importante que el diámetro del imán abarque el fondo del recipiente. No voy a utilizar un imán así de pequeño como este, bien, en un envase grande, ¿sí? Se sugieren 3 o 4 dosis diarias, o sea que un vaso de 250 mililitros por la mañana en ayuno, como explicábamos, antes del desayuno, estando en el estómago vacío. Pueden tomarse otra ración antes del almuerzo, como decíamos, 20-15 minutos antes del almuerzo, ¿bien? Y antes de irse a dormir pueden ir tomándose otro, o en la merienda otro vaso, y van así dividiendo sus 4 raciones, pero siempre lejos de los alimentos, 15-20 minutos, para que pueda absorberse más fácilmente ese agua, ¿sí? Y siempre según el tipo de dolencia vamos a preferir un agua u otra. ¿Cuántos vasos de agua debo tomar al día? Como decíamos, son 4 raciones, pero no todos necesitamos la misma cantidad de agua, ¿sí? Yo para limpiar un departamento no voy a utilizar los mismos baldes de agua que para limpiar una mansión. Entonces, si mi cuerpo pesa 90 kilos, no voy a tomar poca agua, como 2 litros, a lo mismo de una persona que pesa 50 kilos, ¿no? Entonces, la cantidad de agua que necesito es relativa al tamaño de tu cuerpo. Hay muchas fórmulas de cómo tomar agua, pero la más correcta, la que se ve que genera una mayor hidratación, es la que se hace de acuerdo al tamaño del cuerpo. Entonces, para los países donde utilizamos kilaje, acá en Argentina medimos el peso de acuerdo a kilos, entonces va a ser tus kilos, 60, 40 kilos, 120 kilos, lo que sea, dividido 7. Eso te va a dar la cantidad de vasos de agua que vos necesitas al día. ¿Bien? Entonces te puede dar 9 vasos, 12 vasos, eso es lo que a vos te corresponde tomar por día. ¿Sí? Ahora, para los países que utilizan libras, entonces va a ser tu peso en libras dividido 16. Esa va a ser la cantidad de vasos al día que vas a tomar. ¿Bien? ¿Quiere decir que vos tenés que tomar 16 vasos de agua o 10 vasos de agua magnetizada? No. Recomendamos, como decíamos, 4 ingestas por día. O sea, 4 ingestas corresponderían a 1 litro por día. Entonces, 1 litro al día correspondería al agua imantada y el resto de vasos podría corresponder al agua que te corresponde según tu cuerpo. ¿Bien? Entonces, si te corresponde tomar 3 litros por día, 1 de esos litros lo podés destinar al agua imantada, y el resto, el agua normal, ¿sí? Tampoco se sugiere, nada en exceso es bueno, entonces tampoco se sugiere tomar excesivas cantidades, porque como dijimos, puede generar un efecto en el cuerpo. Entonces la idea es tomar una cantidad módica, 1 litro por día, y ya, ¿bien? Entonces son 4 dosis diarias, se entendió, ¿no? 4 dosis diarias, a esto me sirve para saber cuánto de agua me corresponde por día. 1 litro lo voy a destinar a imantarlo, ¿sí? Y ese litro es el que yo voy a tomar por día, que van a ser 4 raciones, 4 vasos de 250 mililitros, ¿sí? 250 hablamos de capacidad tipo taza de agua, porque hay vasos que tienen 200, entonces eso significa menos hidratación.
250 mililitros. Y que ahí yo puedo tomar tanto el agua normal como el agua magnetizada. Muy bien. Vamos a ir respondiendo dudas y preguntas hasta acá, porque he visto que van formulando preguntas a través del chat, así que todo lo que necesiten preguntar, aprovechen que vamos a estar leyendo. Muy bien, Daniel Martínez, ¿cómo sabemos la polaridad del imán? Bueno, como explicábamos, no sé si llegaste tarde, a ver, las 2:15, lo tuviste que escuchar eso. Hablamos sobre cómo identificar la polaridad del imán. Ya vienen marcados muchos imanes, pero yo les sugiero que hagan su propio experimento, haciendo la fruta, tomando una fruta, haciendo la prueba de la fruta arriba de cada polaridad. La fruta que vos dejes con el correr de los días puesta arriba del imán, va a ir modificándose su aspecto, y vas a ver que la fruta que se maduró más rápido es la de polaridad positiva. Y la fruta que se logra conservar va a ser la polaridad negativa. ¿Bien? ¿Qué pasa con el tratamiento de ósmosis inversa? Tienen todos los minerales necesarios. No conozco ese tipo de tratamiento, Motorola Moto G22, no sé tu nombre. Si me podés explicar de qué se trata ese tipo de tratamiento, te voy a agradecer. El imán puede tener un orificio en el centro tipo toroide. Si son los imanes conductores, pueden tener un orificio en el centro, entonces vos le tenés que agregar un imán en el centro. La idea no es utilizar ese tipo de imanes. Yo les recomiendo estos, ¿sí? Porque esos imanes suelen tener dos polaridades generalmente. Entonces no, te recomiendo utilizar el circular directamente. O si tenés alguno cuadrado grande de última, pero que sea pura y exclusivamente una polaridad. Porque los imanes inductores, los que son tipo dona, a veces en los bordes vienen con una polaridad y en el centro vienen con otra, entonces no, mejor utilizar una sola polaridad. Es como la medicina homeopática, ¿verdad? Bueno, yo no manejo lo que es la medicina homeopática. Lo que yo estaba intentando explicar es que siempre que hablamos de magnetismo, el trabajo empieza desde la célula, porque cada molécula, cada célula está polarizada. Nuestras células son pequeños imanes. Entonces, a veces por nuestras enfermedades sufren alteraciones esas polaridades. Entonces, con el magnetismo, un magnetismo estable, un campo magnético estable, logramos reordenar todas esas polaridades y va a haber un mejor funcionamiento de la célula. Entonces empezamos desde lo más sutil, desde la célula, a equilibrar. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Patricia. Desde Cuenca, Ecuador. Muy bien, aquí tengo un imán que es de 10.000 Gauss, ¿no? Sí. Sí, esto lo puedo aplicar. La pregunta es la siguiente. El agua embotellada no tiene minerales, ¿no es cierto? Es un agua neutra, el agua embotellada. Generalmente dicen mineralizada, pero cuando yo te dice mineralizada es porque a ese agua le agregaron minerales. Si le podemos testar, es un agua neutra. ¿Qué le beneficia o cómo actúa cuando imantamos esa agua embotellada que viene en botellas y que toman todos los días las personas? Bueno, el agua embotellada, como te digo, va a ser un agua que ya viene remineralizada, ¿sí? Muchas de las aguas que nosotros compramos le sacan minerales. Ah, vos decís sin minerales. Te conviene, claro, y te conviene por ahí con minerales, porque si no, no te va a hidratar. Así es, esa agua, ¿cómo le beneficia a esa agua el imantar? Bien, si tiene minerales, vos me decís, si tiene minerales, como vimos, lo que va a hacer es romper esos minerales en dosis más pequeñas, estructura más pequeña. Es como un bebé. Un bebé vos no le podés dar porciones grandes, porque el bebé se va a ahogar, no va a poder asimilar el alimento. Vos le tenés que dar porciones, raciones pequeñas. Bueno, la célula lo mismo. La célula no puede asimilar estructuras tan grandes, esos minerales, como los minerales que vienen ya en la leche.
Cuando te dicen toma leche porque tiene mucho calcio, bueno, ese calcio, ¿qué sucede con ese calcio? Que la célula no puede asimilar, se va depositando en el cuerpo en forma de cristales, y se te va a depositar en forma de cálculos, se va a depositar en forma de arenilla, se va a depositar en las articulaciones, ¿bien? Entonces, el que vos apliques un imán en ese agua o en cualquier líquido que tenga minerales, va a romper esa estructura. La fuerza del magnetismo estabiliza esa estructura de una manera que quede una estructura más pequeña y que vos la puedas asimilar más fácilmente a la célula. Ahora, si es un agua sin minerales, no tendría, digamos, un efecto sobre los minerales del agua, pero sí en las moléculas del agua la va a reordenar. Ok, otra pregunta. Así como existe el biomagnetismo, físicamente lo colocamos al paciente presencialmente. ¿Podemos aplicar y imantar el agua energéticamente, bioenergéticamente? No, no. Estamos hablando de hacer un cambio físico-químico con el imán debajo de la botella. Yo no comparto de darle directrices al agua y todo eso. La realidad es que hay pocos experimentos que hablan sobre eso, sobre la memoria del agua. Sí tienen memoria del agua, es cierto, pero yo recomiendo impactar con el imán, porque de eso sí hay experimentos. En cambio, de lo que vos estás proponiendo no hay experimentación, por lo tanto no sabríamos si habría un efecto, ¿bien? Pero sí de esto yo he encontrado muchos experimentos en la web, experimentos que se hacen en las industrias, experimentos que se hacen en animales. Después, al que quiera, le puedo pasar documentación científica de pruebas que se han hecho en ratas, que se las ha sometido a muchos azúcares para que generen diabetes, y después se vieron que dándole agua magnetizada, esperen que hay un microfonito por acá. Ponla. Rodríguez con la pura. Voy a decirles eso. Bien, se ha comprobado que a esas ratas, dándoles agua magnetizada, se les ha disminuido los niveles de glucosa. Entonces se ha visto un efecto muy beneficioso en las ratas y en animales. Incluso para ayudar a disolver cálculos en el venado, también se les suele dar agua magnetizada en muchos lugares. Así que sí, pero estamos hablando de experimentación con imanes sobre la botella o sobre ese agua. ¿Sí? No bioenergética con bioenergética no. Gracias. Muy bien. Sí, Hilda. Sí, Sol, la pregunta sería, yo magnetizo el agua, la imanto, como decís vos, con ese tipo de imán que vos mostraste. El tema es el siguiente, quería saber, por ejemplo, vos decís entre 8 y 12 horas. Una vez que se ha mantenido el agua entre 10 y 8 y 12 horas en botellas de vidrio, ¿se puede refrescar en la heladera o se tiene que tomar de forma natural? No, porque te explico, lo que son los electrodomésticos, la heladera tiene su campo magnético. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando vos sacás la botella de agua del imán y la pones en la heladera, primero que al alejar, dijimos que es diamagnética el agua, entonces al sacar el agua del imán, rápidamente va a ir perdiendo ese efecto. Y otra cosa, que al ponerlo otra vez al ponerlo en la heladera, se va otra vez con el tiempo a desordenar esas moléculas. Entonces no, porque está expuesta a otro campo magnético. Entonces no te recomiendo que la pongas en la heladera, te recomiendo que lo tomes con el imán directamente. Y que, a ver, también se puede poner el imán dentro de la heladera, porque también el frío ayuda a reordenar las moléculas del imán. Pero te recomiendo más bien tomarlo natural, y no frío, Bien, no bien, sacarlo y bien. hacer otras preparaciones con ese agua. Tampoco calentarla para el mate, porque mi esposo quiere tomar mate con esa Cuando agua. vos calentás el agua, haces un efecto similar al del imán. O sea, al calentar el agua, al generar burbujas, estás generando muchos electrones. Entonces Ajá. es un agua similar, ¿bien? Pero el agua que viene de la canilla, ponerla a hervir, si es un agua pura no hay problema en hervirla, pero si es un agua que viene embotellada, un agua que viene de la canilla, tiene muchos metales pesados. Sí. Entonces la haces más tóxica el agua hervida, ¿viste? Entonces te recomiendo agua filtrada para los que puedan y tengan la posibilidad de comprarse estos filtros de metales pesados. Es lo mejor, porque todo el agua de la canilla viene con metales pesados que van intoxicando nuestro cuerpo. Y ese agua sí se podría poner a calentar sin generar, digamos, un efecto más negativo.
Bien. Perfecto, entonces lo más recomendable, lo más saludable es tomar el agua natural y directamente desde el imán. Claro, porque él comenzó a hacer esto ya hace años ya que uso el imantado de agua, dejó de caerle mal porque él no soportaba tomar agua, le caía muy mal, le caía pesada. Así que bueno, eso es algo bueno. Bueno, gracias, Sol, eso quería saber. Ahí Gracias. está. Bueno, y eso que explican de que el agua te cae mal, el agua es algo que todos necesitamos, y somos prácticamente 3/4 parte de nuestro cuerpo es agua. Cuando el agua te cae mal es porque vos estás con un nivel de deshidratación muy grande. Entonces es como un niño que ha pasado hambre durante muchos años. Cuando vos le querés dar una porción de alimento, ese niño no lo va a tolerar. Entonces vos le tenés que ir dando de a poquito, ¿sí? Y algo que pueda asimilar fácilmente. Entonces cuando vos a una persona que no toma mucha agua, le cae mal el agua, cuando vos le empezás a dar agua magnetizada, al ser como si fuera un alimento, una sustancia más fácil de absorber, de asimilar, esa persona va a ir empezando a tolerar mejor el agua, ¿bien? Porque la estamos hidratando, rehidratando de a poco. Entonces el cuerpo sobrevive, trata de sobrevivir a cuando una persona no se hidrata, generando hasta esa resistencia. Sí, Hilda. Sí, Sol, es así, porque él cuando tomaba el otro agua le caía mal. Y bueno, él no, al principio te hablo de hace un par de años atrás, él no, me decía eso no sirve, qué sé yo. Como toda persona que no tiene conocimiento. Comencé a darle el agua magnetizada sin que él supiera. Y bueno, ahora toma 2 litros diarios de agua. Y está re bien. Le engañaste. Muy Sí, bien, totalmente. muy bien, muy bien. Excelente. A ver, ¿qué preguntan por acá? Es como la medicina, esto ya lo leímos, ¿se puede magnetizar agua de mar? Interesada en esa información, por favor. Bien, el agua de mar ya tiene todo lo que debe tener un agua, así que no le veo tanto sentido a magnetizarla, porque no es el agua que vos tomás que viene de la canilla o del grifo, que es así, es un agua, es un agua dura prácticamente, viene con metales pesados, viene con los racimos de estas moléculas de agua muy denso, entonces no, el agua de mar no tiene tanto sentido que la magnetices, ya tiene todos los minerales que el cuerpo puede asimilar, es muy similar al plasma sanguíneo el agua de mar, así que es espectacular el agua de mar para hidratarse, en realidad. Se cree que no, que el agua de mar en realidad te hace subir la presión y todo eso, no es así. El agua de mar viene con todos los minerales de la tabla periódica, ¿bien? Con casi todos los minerales de la tabla periódica. Es un suplemento nutricional, podríamos decir, por excelencia, y no te va a subir la tensión arterial porque tiene los otros minerales que te ayudan a contrarrestar la tensión arterial. Entonces, al tener sodio, primero que no es el mismo sodio de la sal de cocina, ¿bien? No es ese mismo sodio. Viene el sodio por un lado, el potasio por el otro, el magnesio por el otro, y esos son los que te ayudan también a bajar la tensión arterial, así que no hay por qué creer que pudiera subir la tensión arterial, porque te da los otros minerales que te van a ayudar a estabilizar la tensión. ¿Bien? ¿Cuántos vasos de agua magnetizada es recomendable que tomen los niños? Bien, si un niño, de acuerdo a su peso, hay que ver qué tan grande es ese niño, hace la cuenta de cuánto le corresponde de agua al día. Si le corresponden 10 vasos, no le vas a dar 1 litro, en un niño es diferente que en un adulto, entonces le vas a dar 2 vasos por día, por ejemplo. Si le corresponden 6 vasos, le puedes dar 2 vasos, ¿sí? Y los otros 4 que sean de agua común, por ejemplo. Pero bueno, siempre que tendría que ser prácticamente 1/4 del agua que le corresponde por día de agua magnetizada. Una amiga que estudió con azul Camet magnetiza el agua con negativo en la parte azul, que para ese sistema es negativo, y para el par biomagnético es positivo. En este caso yo podría probar haciendo pruebas con alguna fruta, porque me llamó la atención lo que hace mi amiga. Exactamente, haces lo de la fruta, por eso mismo les decía eso, porque yo sé que por aquí hay gente que maneja el sistema azul Camet, y que las polaridades están cambiadas. Entonces por eso les dije, hagan el experimento, y ya. Podemos saber si estamos bien hidratados observando el pis. Exacto, sí, la hidratación se manifiesta con la coloración de la orina. ¿Sí? Cuanto más clara es la orina, mayor hidratación. ¿Bien? Cuanto más oscura es la orina, cuanto más amarilla o más olor ácido tiene,
o más, por ejemplo, más espuma tiene, hablamos de más desorden a nivel orgánico. ¿Qué pasa con el Parkinson? Bueno, si hay excitación en el Parkinson, hablamos del sistema nervioso que está trabajando de manera anormal, entonces para ayudar a sedar, polaridad negativa. ¿El hipertenso puede tomar agua mixta? Sí puede tomar agua mixta, yo te recomiendo más que nada negativa para la hipertensión. Si no tengo un imán que cubra la base de la botella, ¿puedo usar varios para cubrir la base? Sí, puedes usar varios, no hay problema. Van a cumplir el mismo efecto. ¿Cuánto tiempo dura el agua imantada fuera de la jarra con imanes? Nada, muy poco. Así que tenés que tenerla todo el tiempo encima de la botella. Otra cosa, han preguntado, en el taller anterior habían preguntado, y está buena esta pregunta, ¿puedo ir recargando esa jarra mientras voy tomando? No, esperemos a que se imante en esas 8 horas, 12 horas, y una vez que terminaste, volvés a recargar toda la botella y esperás esas otras 8 o 12 horas. Porque no hay un experimento que nos confirme si, mientras la va recargando, se va magnetizando. Yo creo que es mejor ir a lo seguro. Entonces, lo seguro es que en 8 horas, 1 litro, 1,5 litros o 2 litros en 12 horas se te va a magnetizar, entonces hace esa forma, en tal caso, para que estés aprovechando realmente lo que estás haciendo, ¿no? Para isotonizarla se puede usar el agua magnetizada. Isotonizarla, Antonio, vos decís el agua de mar. Sí, se puede usar el agua magnetizada. Sí, se puede usar. La magnetoterapia cura la ansiedad. A ver, nunca hablamos de curación ni de sanación, es un término irreal, o sea, es un término poco ético utilizar la palabra curación. Sí podemos decir que ayuda a promover la mejoría, ayuda a tal cosa, a tal otra, pero cada experiencia es personal y nada en el mundo te garantiza la curación de nada, así que yo menos lo voy a hacer. Lo que yo te sugiero es que pruebes el par biomagnético o la magnetoterapia o cualquier cosa que tenga que ver con magnetismo, suelen ser muy buenas, y que veas hasta dónde alcanza tu cuerpo, o sea, qué alcance tiene tu cuerpo. Si te ayuda con la ansiedad, seguramente puede ayudarte, pero bueno, necesitas ir con un terapeuta que esté capacitado, ¿sí? Pero nunca garantizamos curación, siempre podemos decir todo lo que hace a nivel celular. Entonces, cuando trabajamos a nivel celular, a equilibrar sus funciones, a equilibrar el metabolismo, la consecuencia va a ser que mejore tu ansiedad, que mejore tu sistema nervioso, porque si hay ansiedad, hay un sistema nervioso hiperactivo, ¿sí? Entonces tenemos que ayudar a neutralizar ese sistema nervioso hiperactivo. Entonces ahí yo te voy a recomendar el agua magnetizada en negativo, todo lo que te pueda aportar electrones, ¿bien? Porque la ansiedad genera mucho estrés, carga positiva. Entonces, ¿cómo ayuda a contrarrestar la carga positiva? Bueno, con negativo, haciendo las ingestas de la ingesta de agua magnetizada en negativo, haciendo contacto a tierra, ¿bien? Porque la tierra nos aporta electrones negativos. Entonces, descalzate, camina sobre la arena húmeda, sobre la tierra húmeda, eso te ayuda a liberar todos esos iones positivos. A tomar más jugos verdes, a tomar magnesio, a tomar potasio, el agua marina te va a ayudar muchísimo a darte ese aporte de magnesio y potasio para tu sistema nervioso. Hay que calmar el sistema nervioso en la ansiedad. Así que todo lo que te aporte iones negativos te va a servir. Por eso los jugos verdes, por eso aumentar la ingesta de verduras crudas, verduras verdes, las de hoja verde, disminuir el consumo de leche, sacarlo, las carnes, sacarlas, todo eso te excita aún más el sistema nervioso. Y las harinas refinadas. Isotonizar el agua de mar, claro, Antonio, para isotonizar, ¿qué quiere decir isotonizar? Diluir el agua de mar. Se puede tomar el agua de mar pura, yo la tomo pura, hipertónica, soy una asquerosa, pero lo hago más fácil, más rápido. Entonces, se puede tomar pura o se puede tomar isotónica, que quiere decir diluida en agua. Entonces, la diluís con agua magnetizada o con agua común, es lo mismo. ¿Bien?
El tratamiento de ósmosis inversa es desmineralizada. Ah, entiendo, es con el agua que se usa para los filtros, es el agua que se usa para los autos. Sí, ya sé. Filtrar totalmente, y les da mucha más sed a las personas. Sí, se puede utilizar el imán en agua desmineralizada, ¿bien? Porque en definitiva, vos igualmente necesitas reordenar esas moléculas de agua para que pueda absorberla bien tu cuerpo, entonces está bien, ¿sí? El agua mixta sería la más recomendada para cualquier persona. Juan Carlos, yo te recomiendo que evalúes la situación de cada persona. No vamos a dar la misma sugerencia para todos porque cada caso es particular. Entonces, el agua magnetizada negativa sería para casos de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, enfermedades infecciosas, para cuando hay hinchazón, distensión abdominal, cuando hay algo por curar, ¿no? Alguna herida, algo así, te va a ayudar ahí la polaridad mixta quizás también, ¿no? Pero bueno, en donde hay que desinflamar, donde hay que aportar relajación al sistema nervioso, el agua es negativo. Dijimos que más que nada es la polaridad negativa la que solemos utilizar en la gran mayoría de las personas. La polaridad en positivo son casos excepcionales. Supongamos que tienen que competir en una maratón, bueno, ahí yo te recomiendo empezar a tomar 2 semanas antes agua en positivo, siempre y cuando no tengas una enfermedad que te genere taquicardias o que tengas alguna infección, donde dijimos que ahí no correspondería. Tenés que correr una maratón, te va a venir súper bien el agua en positivo. Haces ejercicio físico muy intenso, muy extremo, fisicoculturismo, todo eso que genera un gran desgaste muscular, bueno, positivo, ¿bien? O hay una enfermedad que genera mucha debilidad de los músculos, positivo. ¿Se puede rellenar la botella? Esto ya lo explicamos, Paco. No recomiendo rellenar, porque si vos automáticamente tomás agua, no es un agua que está completamente magnetizada, ¿bien? Porque el agua de grifo al tomarla me produce reflujo. Bien, puede ser por muchos motivos. Dijimos que el agua de la canilla no es recomendable porque viene con muchos metales pesados, y viene con flúor, y viene con calcio, con cosas que nos van generando depósitos de cristales en el cuerpo. Entonces no es lo más indicado, ¿sí? Por eso decimos de imantarla. Probá la imantada, Yolanda, probá la imantada a ver si te genera reflujo, en negativo, ¿bien? Porque al haber mucho jugo gástrico positivo, el ácido gástrico es positivo, entonces necesito contrarrestar con negativo. ¿Dónde se pueden conseguir los imanes en Argentina? Bueno, María Cirino, podés conseguir en una fábrica que se llama Distriman, que está en Buenos Aires, y que si le decís que vas de parte de Solange, te van a hacer un precio. También podés conseguir por internet, también podés conseguir en otras fábricas que hay en Córdoba, pero yo recomiendo más que nada Distriman porque son bien de confianza. Bueno, gracias a ustedes. Una persona con estreñimiento, dolor articular y mala circulación con varices es perfecto el lado negativo. Exacto. A ver, no, si hay estreñimiento, fíjate que el negativo no me va a generar que pueda ir de cuerpo. Entonces, si hay estreñimiento, positivo. Pero si al mismo tiempo hay mala circulación y dolor articular, bueno, a ver, ahí ya que te puedo recomendar. Te puedo recomendar que tomes mixta, ¿bien? Para tener los efectos de ambas polaridades. ¿Sí? Pero sobre las varices, ¿qué te puedo recomendar? Que te hagas compresas con agua negativo. ¿Sí? Perdón, compresas con agua positivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a hacer que ahora las venas tengan más flujo sanguíneo. Entonces, positivo. Para varices, positivo. ¿Sí? Para mala circulación, positivo, pero compresas. ¿Sí? Pero si al mismo tiempo hay dolor articular, ahí ya no te puedo recomendar que tomes el positivo. Toma o mixto para favorecer el estreñimiento y al mismo tiempo el dolor articular. Cuando un agua te empieza a generar cosas raras, por ejemplo, como algunos testimonios me han llegado, las mujeres que cuando empiezan a menstruar empiezan a despedir mucha hemorragia y sienten como que están limpiándose, bueno, eso exactamente está haciendo el agua, está haciendo una desintoxicación tremenda. Entonces, a veces lo que va a generar
que no tengas molestias va a hacer que disminuyas la dosis. Entonces, si 1 litro te está haciendo mucha desintoxicación de repente, entonces disminuí la dosis, mantenela, pero disminuí la dosis. O probá con agua mixta, ¿bien? Usá un agua más bien neutra. Muy bien, Gladys. Empezaste a hacerte biomagnetismo, excelente. El agua mixta, negativo abajo y positivo arriba, no, en la base de la botella vas a colocar negativo y positivo al mismo tiempo, o te compras un imán bipolar que ya vienen las dos caras, o sea, en la misma cara vienen las dos polaridades, ¿bien? Entonces sobre la base de la botella vas a poner esto, o podés ponerlo en los costados, es lo mismo. Distriman es excelente, sus imanes son garantizados a muy buen precio. Sí, los de ferrita dentro de todo están a buen precio. Lo que es neodimio ya para el argentino se le está haciendo muy complicado comprarlo, pero bueno, siempre hacer una inversión en cosas que te puedan generar un efecto bueno en tu salud siempre es una buena inversión. Es una inversión, le decimos inversión, no es un gasto, es una inversión. ¿Bien? Porque está dándote un beneficio. Así que sí, a veces dicen, uy, qué alto están los imanes, pero fíjate todos los beneficios que te aporta, y que aparte un imán es una inversión que se la puedes pasar a las demás generaciones, pues si lo cuidas, ese imán lo vas a tener toda tu vida y hasta tus hijos y tus nietos. ¿Sí? Yo desde que empecé con el biomagnetismo hace años, jamás tuve que comprar de nuevo imanes, o sea, los tengo siempre bien, no se rompen si los cuidas. El de ferrita pierde gausaje, sí, pierde, pero muy poco, o sea, es muy poco lo que puede perder. Si vos querés ayudar a mejorar el magnetismo de un imán, lo pones en frío, lo pones un ratito adentro de la heladera, se reordenan de nuevo sus electrones, sus iones, y ya después sigue sirviéndote. Pero lo que puede perder con los años, sí, es verdad, se desmagnetiza muy poco, pero te sigue sirviendo porque tiene un gausaje alto. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ¿no hay más preguntas? ¿Alguien que quiera hablar? Abrir el micrófono. No se pongan tímidos. A ver. ¿Ya identificaron qué polaridad van a usar? ¿Alguien tiene dudas? ¿Puedo hacer una pregunta, Sol? Sí, obvio. Creo que lo dijiste, pero no me quedó claro. Si una vez que el agua ya está imantada, ¿la tengo que tomar enseguida porque va perdiendo sus cualidades, sus propiedades? Claro, te servís en tu vaso el agua y lo tomás automáticamente. O sea, tiene que ser rápido. Porque si vos sacás esa botella, como decíamos, vos sacás esa botella y la llevas a la heladera, ya el magnetismo de la heladera va a distorsionar el reordenamiento de las moléculas que hiciste con el imán y el agua. Y si lo dejo fuera de la heladera, lo puedo dejar un rato, porque es 1 litro, ¿no es cierto? Yo tomo un vaso, me queda para 3 vasos más en la botella. Sí. ¿Lo puedo guardar hasta la noche, así la tomo a la noche? No hay problema si la dejas arriba del imán, la botella. Total, la vas a terminar ese día, así que no hay problema. Ahora entiendo, tenés que dejarla arriba del imán. Sí, Claro. La podés dejar todo el día arriba del imán, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Sí? Bueno, gracias. No, porque yo estaba haciendo mal, yo la sacaba del imán y la ponía en la heladera, entonces... No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, a ver qué preguntaron por acá. Sol, si ponemos los imanes en la heladera, ¿a la heladera no le afecta mal? Sí, hay que tener cuidado con poner los imanes cerca de un electrodoméstico porque todo tiene un motor. Por ejemplo, poner los imanes cerca de la computadora, de algún motor o algo que tenga al mismo tiempo imanes. Yo no conozco sobre heladeras, así que por las dudas les digo, averigüen si tiene algún tipo de imán o algo. Yo cero de mecánica de heladeras, así que no sabría decirte, pero no es recomendable poner imanes cerca de los electrodomésticos en realidad. Por ejemplo, cerca de las computadoras, de un celular, te puede agotar la batería ahí nomás, así que hay que tener cuidado. Bien, pero no te recomiendo que lo tengas en la heladera. O sea, se podría hacer, sí, pero por las dudas te va a salir muy cara la heladera si se te descompone.
No sé si alguien sabe sobre heladera. Por acá anda Paco, que Paco sabe mucho de electromecánica y eso, por ahí. Por ahí nos dice, no pasa nada. Muy bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, hasta acá llegamos. Recuerden que esta formación es totalmente gratuita, pero aquellos que ya son biomagnetistas pueden acceder a la certificación de este taller por un costo mínimo. Luego me escriben por privado, yo les voy a escribir por acá mi número personal para que se comuniquen directamente conmigo, por si alguno no está en ninguno de mis grupos, les voy a escribir. Miren, +54 es el código de Argentina, 2665-1206-12, ahí se los copié en el chat, ahí está. Muy bien, Virginia, somos vecinas desde Uruguay. El que no tenga mi número, me escribe por ahí, me piden la grabación, el material que yo compartí recién, el PowerPoint, también se los comparto, para que tengan toda la info, y el que quiera la certificación, la única condición es que ya tiene que ser biomagnetista, puede certificarse en agua magnetizada terapéutica, y suman un certificado más a sus conocimientos, ¿bien? Y a su consultorio. Así que, chicos, los espero el próximo mes, hacemos un nuevo taller. Pueden acceder a estos talleres permaneciendo dentro del grupo, ya vieron que los grupos son cerrados, no hay interacción, por lo tanto no se pierde el valor de la información, y les llegan novedades sobre biomagnetismo, les llegan las novedades sobre estos talleres, que con tanto amor son preparados para ustedes. Así que bueno, los esperamos hasta la próxima. Chau, chau. Chao, hasta la próxima. Gracias a todos. Chau, chau.